El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, el número 17 de la serie Top 100 libros de desarrollo personal. Si el contenido te resulta valioso, tu like y suscripción son la mejor forma de apoyar al canal y motivarnos a seguir creando. Muchas gracias y disfrútalo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se desmorona y no sabes cómo encontrar una razón para seguir adelante? Imagina enfrentarte a las condiciones más inhumanas, donde la vida y la muerte cuelgan de un hilo cada día, y aún así, encontrar dentro de ti la fuerza para perseverar. Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo y sobreviviente del Holocausto, plasmó su experiencia y su análisis en El hombre en busca de sentido, un libro que va más allá de un simple testimonio de supervivencia y se convierte en una lección sobre la capacidad del ser humano para hallar significado en medio del sufrimiento más extremo. Este libro, que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo, parte de la experiencia de Frankl en los campos de concentración nazis, donde perdió a su familia y vivió las más terribles adversidades. Sin embargo, lo que distingue a esta obra es cómo el autor transforma su sufrimiento en una oportunidad para reflexionar sobre la esencia misma de la existencia humana. De medio de la desolación, Frankl descubre que la clave para la supervivencia no es solo la resistencia física, sino la capacidad de encontrar un propósito, una razón para vivir que va más allá de uno mismo. La obra está estructurada en dos secciones principales. La primera es un relato conmovedor de las vivencias de Frankl en los campos de concentración, donde describe con detalle el horror y la desesperanza de cada día. La segunda parte se enfoca en la logoterapia, un enfoque psicoterapéutico que él mismo desarrolló y que sostiene que la búsqueda de sentido es la principal motivación del ser humano. Esta combinación hace que el libro no solo sea un testimonio histórico, sino una guía para cualquiera que busque superar la adversidad y encontrar significado en su vida. El testimonio del sufrimiento y la resistencia. Frankl inicia el libro describiendo cómo fue arrancado de su vida cotidiana, como médico y deportado a varios campos de concentración, incluido Auschwitz. Desde el principio, queda claro que la pérdida de todo lo que una vez fue familiar y valioso genera una desorientación total. Los prisioneros se enfrentaban al frío, al hambre, a los trabajos forzados y sobre todo al miedo constante de la muerte. Sin embargo, Frankl observa que mientras algunos se dejaban consumir por la desesperanza, otros encontraban maneras de resistir emocionalmente, y esto no siempre tenía que ver con la fortaleza física, sino con la capacidad de encontrar un propósito, una razón para soportar el sufrimiento. Una de las ideas más impactantes que Frankl expone es cómo los prisioneros que perdían la esperanza eran los primeros en sucumbir. Observó que aquellos que encontraban un motivo para seguir viviendo, por pequeño que fuera, solían tener mayores probabilidades de sobrevivir. Un compañero que mantenía la ilusión de reunirse con su familia o completar un trabajo importante, tenía más fuerzas para afrontar la brutalidad diaria. Esta observación llevó a Frankl a concluir que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, una cita atribuida a Nietzsche y que él adoptó como una piedra angular de su pensamiento. Frankl relata historias conmovedoras que ilustran este principio. Por ejemplo, recuerda a un prisionero que, a pesar de las condiciones inhumanas, encontraba consuelo en soñar con el día en que podría contar su historia y alertar al mundo sobre los horrores vividos. Otros se aferraban a recuerdos felices o simplemente encontraban valor en pequeños gestos de bondad y solidaridad entre compañeros, como compartir un trozo de pan o un momento de conversación que recordara que aún quedaba humanidad dentro de ellos. A través de estas experiencias, Frankl entendió que, aunque el sufrimiento es inevitable, siempre podemos elegir cómo responder a él. Esta idea se convierte en una de las lecciones más poderosas del libro. Nuestra última libertad, la más fundamental, es la capacidad de decidir nuestra actitud ante las circunstancias, incluso las más terribles. Esto es lo que distingue a los seres humanos y les permite mantener su dignidad y humanidad, incluso en medio de la desesperanza. 2. La logoterapia, la búsqueda de sentido como clave para la vida. En la segunda parte del libro, Frankl desarrolla su teoría de la logoterapia, un enfoque psicoterapéutico que surgió de sus experiencias y observaciones en los campos de concentración. La logoterapia se basa en la idea de que la principal fuerza motivadora del ser humano es la búsqueda de sentido.
A diferencia de otros enfoques terapéuticos que enfatizan el placer o la lucha por el poder, la logoterapia propone que la verdadera realización personal proviene de encontrar un propósito que le dé significado a la vida. Frankel explica que el sentido de la vida varía de persona a persona y de momento a momento. No se trata de un propósito universal o estático, sino de encontrar aquello que le da valor a cada instante. Este sentido puede derivarse de distintas fuentes: el trabajo y los logros, las relaciones significativas y el amor, y la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable. Una de las historias que ilustra esta teoría es la de un paciente que había perdido a su esposa y sufría una profunda depresión. A través de la logoterapia, Frankel lo llevó a ver que, al soportar el dolor de su pérdida, estaba salvando a su esposa de tener que pasar por ese mismo sufrimiento si él hubiera muerto primero. Esta simple pero profunda revelación le permitió al hombre encontrar un sentido en su dolor y por ende la fuerza para seguir adelante. La logoterapia también resalta que, aunque el sufrimiento es inevitable en la vida, esto no significa que carezca de valor. Frankel subraya que es posible transformar el sufrimiento en un logro y ver en él una oportunidad de crecimiento. A través de la logoterapia, los pacientes aprenden a encontrar un significado incluso en las experiencias más dolorosas, lo que les permite salir fortalecidos de ellas. Frankel lo llama el valor del sufrimiento y sostiene que al aceptar y enfrentar nuestras pruebas, podemos descubrir dimensiones de nosotros mismos que desconocíamos. 3. Aplicando las enseñanzas de Frankel en la vida cotidiana. Las lecciones de El hombre en busca de sentido no se limitan a aquellos que han pasado por tragedias extremas. Cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede beneficiarse de la búsqueda de un propósito y del entendimiento de que el sentido de la vida no se encuentra, sino que se crea. Para aplicar la logoterapia en nuestra vida diaria, es esencial reflexionar sobre nuestras prioridades y encontrar maneras de aportar al mundo, incluso a través de acciones pequeñas. A veces, el sentido puede encontrarse en el trabajo, en la conexión con los demás o en superar retos personales con valentía. Por ejemplo, en momentos de crisis como una pérdida, una enfermedad o un revés personal, es fácil caer en la desesperanza. Sin embargo, Frankel nos enseña que incluso en esos momentos podemos elegir la actitud que adoptamos. Podemos preguntarnos: ¿qué lección puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? ¿A quién puedo ayudar con lo que estoy viviendo? Estas preguntas reflejan la esencia de la logoterapia y nos ayudan a encontrar propósito incluso cuando el camino parece oscuro. Además, Frankel destaca la importancia del amor como una de las fuentes más poderosas de significado. El amor, para él, es la capacidad de ver y aceptar a otro ser humano en su totalidad, con sus virtudes y defectos. Recordando a su esposa mientras estaba en los campos, Frankel encontró momentos de consuelo y esperanza. Incluso en la soledad y el aislamiento, el amor se mantuvo como un faro que le dio fuerzas para seguir adelante. 4. Conclusión. Un legado de esperanza y resiliencia. El mensaje central del hombre en busca de sentido es profundamente esperanzador. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos encontrar un propósito que nos impulse a seguir adelante. La obra de Frankel es un tributo al poder de la mente y el espíritu humano, una prueba de que, aunque la vida pueda quitarnos casi todo, la capacidad de decidir cómo responder sigue siendo nuestra. Viktor Frankl nos enseña que la verdadera fortaleza no radica solo en resistir, sino en transformar el sufrimiento en una fuente de crecimiento y significado. Esta capacidad es lo que nos permite vivir plenamente y enfrentar los retos con dignidad. Te invito a reflexionar sobre las enseñanzas de Frankl y a preguntarte: ¿qué sentido le das a tu vida? ¿Cómo puedes encontrar propósito en tus propios desafíos? Aplicar estas ideas puede transformar nuestra manera de ver la vida y darnos la resiliencia necesaria para superar cualquier adversidad. Si has experimentado momentos difíciles o sientes que te falta un propósito claro, la lectura de El hombre en busca de sentido puede ofrecerte una nueva perspectiva. Viktor Frankl nos deja un legado que trasciende su experiencia personal y se convierte en una guía para todos aquellos que buscan vivir con significado, valor y compasión. El próximo libro que veremos te llevará a descubrir cómo funciona tu mente y por qué, a veces, tomas decisiones que desafían la lógica. ¿Sabías que tu cerebro tiene dos sistemas de pensamiento, uno rápido e intuitivo y otro lento y deliberado? Y que cada uno de ellos puede influir de maneras inesperadas en tu juicio y comportamiento.
En el próximo resumen, exploraremos cómo estos sistemas se complementan y se enfrentan y qué puedes hacer para tomar mejores decisiones en tu día a día. Prepárate para cuestionar tus certezas y aprender a pensar de una manera más consciente y efectiva. Muchas gracias y hasta la próxima.